Bueno, primero que nada, agradecer la presencia de ustedes en el encuentro de hoy. Mi nombre es Sami Hamdan Suleiman. Soy abogado con posgrados en Derecho Penal, en el área de la gerencia pública, maestría en Ciencias Jurídicas y doctorado en Derecho. Fui funcionario al servicio del Ministerio Público, soy fiscal jubilado en el Ministerio Público aquí en Venezuela. Y para mí es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes parte de esta mañana de hoy para tratar algunos temas propios de la teoría del delito. Cátedra importante para ustedes que están en el ámbito del ejercicio de la función de la seguridad ciudadana y aparte en el ámbito también del ejercicio profesional del derecho. El componente o la materia tiene cuatro unidades. Cuatro unidades. Y vamos a tratar los temas que verdaderamente resultan de nuestro interés a los efectos de poder avanzar con los puntos. Hoy es nuestro primer encuentro. Yo voy a fijar una actividad por encuentro, por módulo. Son 4 módulos. Por módulo vamos a manejar una asignación, una tarea en función a lo tratado en el aula de clases. Quisiera saber, Carlos Erazo, Darwin, Santiago Ramírez, Daniel Erazo y todos los demás integrantes del curso o de la materia, ¿a qué se dedican? Primeramente, si puede, comencemos con Carlos Erazo, por favor. ¿Cómo está, mi estimado doctor? Muy buenos días, compañeros todos. Efectivamente, yo soy funcionario policial en servicio activo, trabajo en el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, abogado también, y justamente entiendo que la teoría del delito es el árbol, es el esqueleto para poder iniciar una buena investigación o poder determinar un determinado modus operandi o una actitud reprochable o punible, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre se debe partir con buenas bases para cualquier tipo de investigación, sea preprocesal penal o penal, con las mejores expectativas de aprender, mi estimado doctor. Sí, bueno, muchas gracias. Santiago Ramírez. Adelante, Santiago. Sí, buenos días, estimado docente. Mi nombre es Santiago Ramírez, pertenezco a la Policía Nacional de Ecuador, funcionario público también, me desarrollo en el área de investigación de accidentes de tránsito. Ujú. Y de la misma forma que mi compañero, somos compañeros de trabajo con el compañero Carlos Erazo, consideramos que la teoría del delito es la esencia misma para establecer la forma en la que se produjo algún hecho determinado que se necesita o se desea investigar. Ansioso también de tener nuevos conocimientos y continuar con el aprendizaje, igual que mis compañeros. Muchas gracias, estimado docente. Perfecto. Seguimos avanzando. Darwin. Marlon Andrade. O Buenos Darwin. días, Darwin. Darwin. Ajá. Darwin. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Permítame presentarme. Adelante. Soy Osvaldo. Soy funcionario policial. Ujú, Tengo el grado de teniente coronel. Al ujú. momento trabajo en la Comandancia General de la Policía. Eh, la teoría del delito, como mis compañeros estaban indicando, es lo que nos permite tener el conocimiento para poder tener una línea de tiempo en el proceso investigativo. También nos permite tener un punto de partida para poder esclarecer cualquier tipo
de delito y tener el conocimiento para poder hacer el análisis técnico en territorio sobre las diferentes evidencias, indicios que podríamos encontrar en el evento que se ha cometido. Muy buenos días. Ok, gracias. Continuamos con... ¿Quién sigue? Por favor. Mi doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Permítame presentarme. Cabo Primero Erazo Daniel, de la Policía Nacional. Pertenezco al Servicio de Inteligencia. Saludos cordiales a usted, querido doctor, y a todos los compañeros. Para Gracias. mí, teoría del delito es una materia nueva, por lo cual estoy muy gustoso de poder participar en esta materia y poder conocer todo detalladamente, mi doctor. Muchas gracias. Perfecto. ¿Nos queda alguien, por favor? Bueno, creo que hemos Doctor, a la orden. ¿cómo le va? Morris Jiménez le saluda. Igual soy funcionario policial, trabajo en la comandancia de la policía en el área de talento humano actualmente. Eh, sí, justamente la materia de la teoría del delito es algo muy importante para iniciar en todo este proceso y en el trayecto de los conocimientos a lo que nos vamos a enfrentar en esta nueva materia. Sí, fíjense. Y Cristina Cueva, por favor, Cristina. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. De antemano, discúlpeme por poderme recién conectar, pero tenía problemas con el internet, entonces, Si puedes abrir esa tu va. cámara. Sí, lo que pasa es que estoy intentando, pero no sé, creo que es No, la falla ok, de internet que no me permite muy perfecto, bien conectarme. Ajá. perfecto. Bueno, no, perfecto. Quería saber qué opinión tienes sobre la cátedra Teoría del Delito. ¿Qué impresión tienes? ¿Qué expectativas puedes tener en este momento? ¿Para qué te puede ser útil esa cátedra? Claro, bueno, como hemos venido viendo las clases, las materias anteriores, todo viene enlazado y todo es muy importante para nosotros adquirir conocimientos, tener una mejor visión o noción de los delitos que se acontecen en esta actualidad. Y para mí es muy, muy importante, creo, esta materia y mis expectativas es aprender lo que más puedas de usted, ya que usted es el señor docente que nos va a poder impartir todas las clases y siempre estaré predispuesta a aprender. Perfecto. Bueno, mire, primero que nada, bueno, yo creo que con algunos de ustedes tuve encuentro antes, ¿verdad? En otra cátedra. No sé por qué, pero pareciera que hay nombres que se repiten aquí. Creo que haberlos visto o haberlos tenido antes en otra materia. Bueno, mire, primeramente, nosotros vamos a hablar de la teoría del delito. Cuando hablamos de teoría del delito, nosotros obligatoriamente tenemos que referirnos a, a los elementos constitutivos del delito. Entiéndase aquí la acción, ¿sí? La tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad y la culpabilidad. Son 5 elementos que son fundamentales para poder determinar la existencia de condición objetiva de punibilidad. Si frente a un hecho determinado de carácter delictual, nosotros no logramos acreditar en el contexto de ese hecho de manera concurrente los elementos constitutivos del delito, pues tan sencillo que no podríamos decir que se ha cometido un delito.
Es decir, antes de construir el caso, debemos tener bien presente que cuando analizamos, por ejemplo, quién lo hizo, cuándo, dónde, cómo sucedió el hecho, para qué, por qué sucedió, con qué fue cometido, pues obviamente frente a un escenario, frente a una escena del crimen, debemos, pues, más allá de los pasos que sabemos que hay que cumplir, debemos determinar que estamos frente a un verdadero hecho criminal. De allí que nosotros, en las teorías de los casos, normalmente tenemos la obligación de precisar primero la identificación del sujeto activo, es decir, de la persona que ha materializado la acción delictual o inclusive que haya incurrido en omisión, en dejar de hacer, como ocurre en aquellas personas o en aquellos funcionarios que tienen la obligación de cumplir con el deber que les impone el ejercicio de la función que tienen. Identificamos, precisamos la ocurrencia del hecho, la existencia de una acción que condujo a un resultado, sujeto activo, el presunto autor material del hecho, sujeto pasivo, la víctima que ha sufrido el daño, las evidencias de interés criminal ubicadas, observadas, fijadas, colectadas, trasladadas al laboratorio, que son las que van a permitir, en todo caso, determinar cuáles se van a convertir en elementos materiales probatorios o no. Y todo eso, pues obviamente, ayudará a precisar en ese contexto todo lo que tiene que ver con las circunstancias del tiempo, lugar y modo en que ha ocurrido ese hecho. Después de que nosotros tenemos identificados esos puntos, ya luego pasamos a considerar la ubicación del tipo penal aplicable en principio. Si estamos frente a un hecho de naturaleza delictual apreciable al inicio del proceso o de la actuación policial, como por ejemplo, que ustedes que son la mayoría de funcionarios de la policía de tránsito, un hecho producido, un fallecimiento producido por un hecho de tránsito. Y les pongo como ejemplo un caso que como fiscal conocí en un determinado momento de mi vida. Imagínense ustedes, no sé de qué parte del Ecuador son, si son de Quito o de Guayaquil, no sé de dónde son, pero imagínense ustedes un hecho de tránsito en una autopista de alto tránsito o de alto tráfico. Son llamados para que asistan a un determinado lugar de la autopista porque se ha producido un accidente de un vehículo automotor con una motocicleta. Llegan los funcionarios al sitio, encuentran el cuerpo sin vida del motociclista, del motorizado, el que conducía la moto, y dentro del vehículo automotor a la persona que conducía el vehículo. Lo primero que hace la persona que conducía el vehículo
al ver la llegada de la autoridad policial, es decirle, mire, yo nunca lo impacté. Él fue el que me impactó. Bueno, ahí está el sitio del suceso. Ahí están las evidencias físicas que van a permitir determinar si eso es así o no. Me imagino que verificarán la existencia de cámaras para precisar el hecho como fue, cámaras de seguridad pública que normalmente hay en las vías, y versiones de uno u otro conductor o testigo que ha estado en el sitio donde ocurrió el accidente. Pero resulta que el funcionario policial percibe, luego de oír la versión del conductor, que éste le dice, mire, yo iba por mi canal a una velocidad reglamentaria porque la autopista tolera 100 kilómetros por hora. Y de frente por el canal en el canal de circulación venía en sentido contrario una moto a gran velocidad que me buscaba. Yo busqué evitarlo, pero él me buscaba y me impactó. Esa es la versión del conductor, en principio. Pero resulta que el funcionario observa que ciertamente la moto no tiene impacto en su parte trasera, sino en su parte delantera. Y eso hace presumir que ciertamente la moto venía en sentido contrario, porque de haber ido por el mismo sentido del conductor del vehículo, pues el impacto hubiese sido por la parte de atrás y no por la parte del frente. ¿Sí me comprenden lo que les estoy diciendo? Hasta donde vamos, voy explicando el tema. Sí, estimado doctor. ¿Verdad? Perfecto. Sí, doctor. Mire, el funcionario notó que estaba ocurriendo algo anormal al observar el punto de impacto y al observar el sitio en el que presentaba daños la motocicleta. Y le dio por tomar el teléfono del occiso del fallecido. Logró abrirlo y en uno de esos mensajes decía, papá, no puedo más en este mundo, no puedo seguir adelante, me quiero despedir de usted, papá. Era un policía, el que hizo eso era un policía, para que lo sepa. Me despido, no aguanto más la depresión, no soporto eso, me voy, papá, me despido. Mire, no había sido un hecho propio de tránsito, sino había sido un suicidio. Fíjese la importancia de la acuciosidad del funcionario en ese momento al notar rareza en las circunstancias fijadas en el sitio y luego de haber oído el relato del conductor del vehículo. Versión que fue confirmada cuando llamaron al papá desde el mismo sitio del suceso y el padre le dijo al funcionario de la policía de tránsito, él me llamó momentos antes de hacer lo que hizo para despedirse de mí. Él venía con una depresión y venía siendo tratado y esto y esto y esto. Y definitivamente se determinó que estábamos frente a un hecho no imputable al conductor del vehículo. Es decir, no hubo acción sobre el conductor del vehículo. Y al no haber acción, más allá de que en principio el hecho es típico, es antijurídico, es culpable, al haber ausencia de acción o al notarse la no existencia inclusive de omisión, que es el deber de hacer, dejar de hacer lo que debe hacerse, pues no había delito. No había delito. Entonces, a partir de allí, no podríamos manejar el concepto ni siquiera de homicidio culposo. Y menos aún homicidio a título de dolo eventual u homicidio intencional de parte del conductor del vehículo. Entonces, juega un papel estelar para el desarrollo de la teoría del caso las fuentes de prueba que se logran precisar desde los actos iniciales de todo procedimiento. Y allí cumple una tarea titánica e importante el cuerpo policial actuante. Es decir,
debemos, más allá de todo, los funcionarios policiales, inclusive el fiscal, manejar lo que es el concepto claro de una teoría del caso, que más allá de todo, pues supone la conjugación de un conjunto de factores, un buen abordaje del sitio, hacer buen uso de las máximas de experiencia. ¿Por qué? Porque todo eso va a servir para que ustedes finalmente puedan conseguir el verdadero constructo de la teoría del delito. Entonces nosotros hablamos, cuando hablamos de la teoría del delito, nosotros tenemos que obligatoriamente tratar unos temas, los elementos constitutivos del delito. Y el primer elemento es la acción. La acción. ¿Cuál sería la acción en el caso de un homicidio? ¿Quién me lo puede decir? ¿Sería qué acto? El acto de, díganlo. El acto de matar. El acto de matar representa la acción en un caso de homicidio. Quiero ser lo más llano posible, lo más sencillo posible para que haya una comprensión clara de lo que vamos a tratar en estos encuentros. El acto de matar es la acción en un caso de homicidio. El acto de despojar con violencia de un objeto a una persona bajo amenaza con arma de fuego, en Venezuela le llamamos el robo, no sé, en el Ecuador a lo mejor el hurto. Bueno, ¿cuál es la acción? Despojo con amenaza de daño a la vida. Apoderamiento con violencia. Ahí está la acción. Pero no solamente tratamos la acción que debe ser dolosa, por supuesto, en principio. Intencional en determinados delitos como el robo, el hurto, la extorsión, el secuestro, en fin. Pero también la omisión conduce, que es lo contrario a la acción, es no hacer lo correspondiente. Si yo arrollo a una persona con mi vehículo y la dejo abandonada más allá de que esa persona no fallece, pues estoy incurriendo en omisión, estoy dejando de prestarle auxilio, omisión de socorro, estoy dejando de hacer lo necesario. Igual ocurre con el funcionario policial que ante el llamado de una persona para que le auxilie frente a un hecho delictual, omita el deber de hacerlo. Tenemos acción u omisión. Ahora bien, aparte de la acción, tenemos el elemento tipicidad. Que la conducta que ha desplegado, sea por acción o por omisión, esa persona que se traduce en delito, ciertamente esté prevista en una ley penal. Si esa acción no se adecua a un tipo penal específico previsto en la ley, pues no es delito. Y la ley debe ser anterior a la acción. Porque si yo hago algo hoy que no esté previsto como delito y en 2 días el legislador crea esa figura delictual, no me pueden aplicar la conducta de los 2 días anteriores al tipo penal que ha nacido con posterioridad en esa ley. Tiene que ver con la vigencia temporal de la ley. ¿Y la tipicidad qué es entonces? Que esa conducta desplegada por el sujeto activo, por quien comete el delito, o la omisión en la que incurre, esté sancionada, esté prevista, esté tipificada, esté escrita en una ley como delito. Ejemplo, la corrupción pasiva en Venezuela, propia o impropia, no sé si así se llama ya en el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal. Pero hablemos de un tema distinto, entonces, hablemos del homicidio. Pues.
para mantenernos en esa línea. Para que a mí me puedan atribuir en el ejercicio de mi acción punitiva la comisión de un delito, pero por favor, cerremos el micrófono para avanzar. La comisión de un delito tiene que estar prevista esa conducta como sancionable en una ley penal sustantiva, que es, en todo caso, en el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal. Por favor, apaguemos los micrófonos, por favor. Tenemos la acción y la tipicidad. Ahora tenemos también el elemento tercero, que es la antijuridicidad. Tenemos la acción, tenemos la tipicidad y ahora hablamos de la antijuridicidad. Y es que la conducta que nosotros desplegamos a través de la acción o de la omisión resulta contraria al espíritu propio de la ley con relación al bien jurídico tutelado o al bien jurídico protegido, como ocurre en todo caso con el homicidio. ¿Qué se busca proteger cuando se sanciona o se tipifica el delito de homicidio? La vida. Ahora, en ese contexto no puedo dejar de señalar que existen algunos temas propios que eximen la responsabilidad penal más allá de la acción que puede haber desplegado una persona para quitarle la vida a alguien, como lo es el estado de necesidad, la legítima defensa o el cumplimiento de un deber, como normalmente ocurre con los funcionarios policiales, que en una persecución policial frente a un sujeto activo peligroso que maniobra un arma de fuego de manera irresponsable en una persecución y dispara a todos lados, el funcionario se ve en la obligación de disparar contra esa humanidad para neutralizarlo y evitar o finalizar un riesgo de peligro inminente para la vida de muchas personas. Bueno, estaba yo tratando el tema anterior, luego de la antijuridicidad. Les digo que hemos tratado el tema de la acción, de la tipicidad, de la antijuridicidad, el elemento de la culpabilidad que tiene que ver con... ¿Me oyen? Ya, de la escritura. Original y sacas una copia. ¿Me oyen, por favor? ¿Me oyen? Sí, doctor, sí, Perfecto, allí. permítame para culminar porque vamos a culminar ahorita en unos minutos. La culpabilidad sería el cuarto elemento constitutivo del delito. O sea, la culpabilidad tiene que ver con el tema de la conciencia. Es el elemento que establece la responsabilidad de la persona que ha cometido el delito, del sujeto activo del delito. Es decir, que la persona haya tenido la intención de materializar esa conducta delictiva. Y la culpa, pues, se refiere, allí hablamos del dolo, y la culpa se refiere a la falta de diligencia, de previsibilidad, cuando se cometen hechos producto de la imprudencia, de la impericia, de la inobservancia de normas y reglamentos, en fin. Entonces hablamos de la culpabilidad, que tiene que ver con la responsabilidad del sujeto activo, bien sea a título de dolo o bien sea a título de culpa. Yo ese material se los voy a subir al aula para que ustedes lo puedan tener. Y también tenemos el elemento imputabilidad. Una persona hábil mentalmente es imputable, siempre y cuando en Venezuela no resulte inferior, por ejemplo, a la edad de 14 años. A partir de los 14 hacia arriba, en Venezuela, toda persona, sea niño, como a título de la convención, pero es adolescente, que se vea incurso en un delito, en un hecho punible de naturaleza delictual, es imputable penalmente, y esa imputabilidad nosotros la tenemos, por ejemplo, en Venezuela, definida en el artículo 61 de nuestro Código Penal venezolano. Allá en el Ecuador, ¿a partir de qué edad la persona es sancionable penalmente? ¿Se puede practicar la detención de un menor de edad a partir de qué edad?
Y algún funcionario me lo diga. ¿A partir de qué edad se puede practicar la detención de un menor de edad en el Ecuador? Bueno, Doctor, de 16 a 18 se aplica a partir de los 16 años, la persona es sujeta de detención y en consecuencia puede ser perfectamente imputada. Bueno, entonces fíjense cómo esos 5 elementos constitutivos del delito es lo que nos va a permitir determinar la existencia de la condición objetiva de punibilidad. La acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la imputabilidad. Deben concurrir los 5. Si faltare alguno de esos elementos, lamentablemente no tendríamos la posibilidad de considerar la ocurrencia de el delito la definición propia del delito. Allá en Ecuador rige el modelo acusatorio en el ámbito del proceso penal, igual que en Venezuela. Yo recuerdo haber dado varias cátedras allá antes a muchos funcionarios. Y yo quiero que ustedes tengan bien claro que cuando ustedes quieran determinar el análisis de un delito en el ámbito de la acción o de la omisión, deben precisar los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Elementos objetivos: sujeto activo, sujeto pasivo, la acción, la relación de causalidad que ha generado esa acción y el resultado. ¿Cuál es el objeto material del delito? El medio empleado para cometerlo. ¿Qué se protege? ¿Cuál es el bien jurídico que se tutela? Y obviamente los aspectos descriptivos, los aspectos normativos. Lo descriptivo es la circunstancia de tiempo, lugar y modo en que presumimos el hecho ha sido acreditado en base a lo que ha ocurrido y con el dicho de los funcionarios, de los testigos que han observado o de las fuentes de prueba ubicadas en el sitio del hecho. Y los aspectos normativos tienen que ver con el procedimiento propio que fija el Código Orgánico Integral Penal y el delito que presumimos de acuerdo al mismo código. ¿Y cuáles serían los elementos subjetivos? El dolo y la culpa. Si es a título de intencionalidad, si es un hecho doloso, verdaderamente intencional, o si se trata de culpa producto de la imprudencia, de la negligencia o de la impericia. Ejemplo, el policía que en un determinado momento frente a un hecho sencillo no sea capaz de manejar de manera idónea el arma y cause la muerte a una persona producto de su propia impericia en el manejo de una situación donde deba imperar el orden público y el funcionario se vea afectado, pues, en un mal obrar, más allá de ser funcionario entrenado para ese tipo de eventos. Bueno, esos puntos nosotros los vamos a considerar para la asignación que yo voy a fijar a partir de mañana. Yo mañana voy a fijar una actividad por el aula virtual. Nosotros vamos a trabajar, hay un programa, el programa lo tengo aquí, pero no vamos a llevar el orden del programa. Vamos a llevar un programa ajustado a lo que realmente nos interesa. Fíjense, hoy hablamos de la teoría del delito y ya ahondaremos sobre ella en el próximo encuentro porque allí profundizaremos el tema de la tipicidad. En otro encuentro profundizaremos el tema de la culpabilidad y luego finalmente al final del curso vamos a tratar aspectos de los programas que pudiesen aplicarse para el tratamiento de los delitos específicos. Podríamos llamarlo las topologías espaciales, es decir, los tipos de delitos en razón a la naturaleza
de acuerdo al sitio. Por ejemplo, en los límites fronterizos siempre hay delitos distintos a los que normalmente ocurren en las capitales, en las ciudades que están al centro del país, en fin, ese tipo de temas. Quisiera saber si hay alguna opinión, Carlos, Diego, Mauricio, Daniel, Cristina, Santiago, si quieren hacer algún aporte antes de concluir. No, doctor, agradecerle los conocimientos brindados. Es importante que exista ese derecho comparado, ¿no? Entre normas penales, porque, por ejemplo, usted habló de la obligación de socorro. Sí. Generalmente, por ejemplo, aquí en el país, y nosotros que nos dedicamos al tema de los accidentes de tránsito, vemos que es muy común que se dé un siniestro de tránsito y el conductor se retire, huya o no auxilie a la víctima en el lugar de los hechos. Sí. Ya en Europa, en Colombia, sí se tipifica, ¿no? La obligación de socorrer a la persona porque se entiende que esos minutos o esos segundos o esas horas que transcurren inmediatamente después del accidente pueden haberle salvado la vida, ¿no? Entonces Sí. ya no lo juzgan como accidente de tránsito, sino por el delito que está, como usted lo dijo, debe estar correctamente tipificado para que una persona, y si no está, lógicamente tal vez se le tomará como un agravante, pero más no es un delito como tal. Sino, inclusive, más allá de la omisión de socorro, nosotros en Venezuela también tenemos el abandono de persona enferma con causación a muerte o sin causación a muerte. Tiene que ver con el abandono de la persona cuando ésta requiere ayuda, requiere atención producto de algún evento que ha ocurrido y la persona abandona al herido, huye del sitio y le califican esos delitos una vez que ha sido individualizada la persona. Bueno, de mi parte ha sido un placer compartir con ustedes hoy. Vamos a tener un próximo encuentro en los días siguientes. Yo les voy a fijar una asignación, va a ser una asignación por módulo. Cada tarea va a tener un valor del 25% del valor de la cátedra y la calificación va a ser del 1 al 100. Entonces, bueno, me despido de ustedes por hoy, no sin antes agradecer la presencia de ustedes. Mi número telefónico está en el grupo que ya se creó. Allí está el 0414-077-9971. Estoy a la disposición y la conexión va a ser siempre a través del aula virtual para cualquier duda relacionada con la cátedra. Que tengan todos un feliz día.